vamos a pasar al turno de preguntas, que todos los asistentes pueden ir haciendo las preguntas. Y yo tengo una pregunta para el doctor Zapatero. IFEMA fue una estructura no permanente, ¿no? Con un nivel de eficiencia muy alto, como nos ha contado. Entonces, mi pregunta es si este modelo podría ser extrapolable para otras patologías estacionales como la gripe, que a veces pues suponen un colapso de los hospitales. Un poco su opinión. Probablemente el modelo arquitectónico de IFEMA no sirve para otro tipo de situaciones como la gripe. A ver, la gripe actúa como un factor de enfermedad que, sobre todo en pacientes mayores, y los requerimientos de estos pacientes son diferentes. Y la ventaja del COVID es que realmente los pabellones de IFEMA, el 7 y el 9, eran todos pabellones COVID, pabellones sucios. La estructura modular con controles de 50 camas tan absolutamente atípica que se tiende en los hospitales modernos, habitaciones de 2 o de una habitación, no permitirían el tener ingresados pacientes con sospecha de gripe unos, no gripe otros, porque podríamos contagiarlos. Es decir, realmente la utilidad de IFEMA, yo creo, ha sido fundamental en el sentido, esa gran estructura abierta y con controles compartidos de 50 camas para una situación como la del COVID. Yo para otras situaciones como la gripe lo veo más complicado porque pacientes mayores con comorbilidad o con dependencia o con más cuidados de enfermería veo difícil que se pudieran manejar en una instalación, en una estructura arquitectónica, en un módulo de 50 camas. Creo que fundamentalmente esa estructura ha sido muy funcional y muy útil para los pacientes con coronavirus. Muchas gracias, doctor Zapatero. Tengo ahora una pregunta para José Luis. Que si piensas que en cierta medida el dato que reporta Mehra et al. En su trabajo sobre el efecto protector potencial de las estatinas en pacientes con COVID se puede deber a sus efectos reconocidos antiinflamatorios a nivel endotelial. Sí, a ver, todo son hipótesis y especulaciones, muchas veces en base a conocimiento previo, sobre todo investigación básica o modelos animales, ¿no? Entonces, de las estatinas, un poquito como el yin y el yang, se ha especulado respecto a COVID, que por aquello de que pueden aumentar la expresión del receptor de la angiotensina, que podrían favorecer la infección, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, como disminuyen angiotensina 2, pues serían beneficiosos para las formas más graves de la infección, ¿no? Los efectos pleiotrópicos, yo los entrecomillo siempre, ¿no? Antiinflamatorios, inmunomoduladores, etcétera, etcétera, podrían tener una oportunidad para un tratamiento adicional en COVID. E incluso se ha especulado o hay investigación básica que las estatinas podrían de alguna forma incidir sobre el metabolismo, o sea, incidiendo sobre el metabolismo lipídico, lo hacen sobre las membranas celulares y podrían de alguna forma entorpecer, a pesar de ese aumento del receptor de angiotensina, podrían entorpecer o bloquear la adhesión del virus a la superficie celular, y eso ya se ha visto en modelos y en investigación básica con otros coronavirus, ¿no? Entonces, al final, eso son muchas hipótesis. El estudio de casos y controles que comentamos del New England nos dice que parece que en todo caso serían protectoras. Saber si eso es porque de alguna forma están estabilizando y controlando un factor de riesgo relevante, patogénico en la enfermedad cardiovascular, como son los lípidos, y estabilizando el proceso cardiovascular, o si tiene que ver con otras propiedades de las estatinas, es algo que habría que testar bien en ensayos clínicos. De momento hay al menos 2 ensayos probando si estatinas pueden ser beneficiosas en pacientes con infección activa por COVID, ¿no? Pero respecto a lo que es el curso de la infección, ¿no? Y sin entrar en cuál es el mecanismo de ese beneficio, que se volverá a especular en todo caso, ¿no? Si resulta positivo. Muchas gracias, José Luis. Una pregunta para Jordi Piera, si existen criterios de calidad sobre las teleconsultas o en la telemedicina y si hay algún dato sobre eventos. Muchas gracias, muy buena pregunta. A ver, nosotros ahora mismo estamos en el proceso de la evaluación de todas de las e-consultas y de todo este cambio de modelo.
como os he dicho antes, hemos llegado a un punto en que tenemos más consultas virtuales que presenciales ahora mismo. Entonces nos interesa mucho este cambio de paradigma, cuáles son los efectos que está teniendo a nivel de resultados en salud en la población y demás. La respuesta fácil es que algunos aspectos a nivel de, entendiendo calidad en el sentido más amplio, como podría ser la usabilidad, la ergonomía, la satisfacción del profesional, del ciudadano, son aspectos que están muy claros y que estamos evaluando por medio de cuestionarios validados que se están distribuyendo en muestras significativas de la población. Estamos montando un gran ensayo clínico multicéntrico a nivel de toda Cataluña que está evaluando esto. Cuando hablamos de la efectividad clínica es un poco más complicado. Nosotros hemos dado a nivel central o de servicios centrales, hemos dado a las entidades proveedoras de servicios de salud las herramientas que son el canal de comunicación, ¿no? La videoconsulta, la e-consulta y también una serie de recomendaciones. Ahora, los casos de uso en que cada una de estas entidades proveedoras está implementando estas tecnologías es diferente. Estamos viendo que tenemos hospitales que los están usando en unidades pediátricas, tenemos hematólogos que lo están usando, tenemos psicólogos y psiquiatras que están usando esta tecnología hasta para hacer tratamiento y también están haciendo intervenciones grupales. Entonces, el tema de la efectividad clínica es un tema que nos tiene preocupados porque realmente queremos mirar esta parte, pero aún no estamos mirando cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias, Jordi. Y otra pregunta también que te hacen sobre la gestión a través de la web y de la receta electrónica, ¿no? Y todas estas herramientas de teleconsulta que han evitado muchos contagios, que si han hecho alguna estimación con estos datos de contagios evitados, que si considera que se podría usar la difusión de esta información para implementar, optimizar las consultas ambulatorias y generar nuevas acciones o gestión de agendas más eficaces. Bueno, sí, son dos preguntas. Yo te diría, la primera va en la línea de la respuesta que he dado antes, es decir, estamos haciendo un gran estudio para evaluar el cambio del modelo asistencial. Aún no tenemos valorado o no te puede inferir cuántos contagios hemos evitado gracias a esto, pero es un indicador que vamos a calcular y que lo tendremos y seguro que lo publicaremos. De la segunda parte sí que puedo decir algo más y es todo este sistema de teleconsultas nos permite de alguna manera organizar, y creo que es en la línea que va la pregunta, nos permite organizar de alguna manera los flujos de entrada a la atención ambulatoria. Es decir, si nosotros somos capaces a los pacientes cuando son ellos los que desencadenan la e-consulta o la videoconsulta, si somos capaces de identificar los motivos por los cuales nos están contactando, somos capaces de organizar flujos de entrada y esta actividad derivarla al profesional que sea más adecuado. Por ejemplo, en atención primaria nosotros hemos visto, con un estudio que hemos hecho, que más del 30% de las e-consultas que los ciudadanos hacen a los profesionales, en este caso a los médicos de atención primaria, son por motivos administrativos y de documentación clínica. Bueno, ahora estamos montando los flujos para que este 30% de consultas que le entran al médico pasen por un administrativo y así poder descargar y optimizar los flujos. Por tanto, sí, estamos trabajando en la línea de optimizar las agendas gracias al uso de estas tecnologías y al análisis de la información estructurada que nos llega. Muchas gracias, Jordi. Una pregunta para el doctor Díaz. Nos comentan: los que hemos efectuado telemedicina de control de enfermedades crónicas, durante la epidemia hemos detectado un alto número de abandono de estas terapias crónicas. Que si este es el caso de España, que se haya detectado también abandono del tratamiento. Bueno, es una pregunta que agradezco, pero que a mí me queda grande para dar una respuesta. Yo puedo dar una respuesta de lo que hemos vivido nosotros y de la impresión, ¿no? En lo que al riesgo cardiovascular se refiere,
y a las terapias que se recibe crónicamente para estos fines. Nosotros ahora con la desescalada y los pacientes, ya lo hicimos en la teleconsulta, lo estamos haciendo ahora, y una cosa que nos preocupaba era la adherencia, ¿no? Y en ese sentido realmente no hemos detectado ningún problema de adherencia, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en algunos casos ha aumentado. No sé si porque el acudir a la farmacia y retirar la medicación era un argumento para poder salir de casa, sobre todo gente joven, y ya que la tengo en casa me la tomo, pero bueno, eso es una especulación, por supuesto, pero no hemos detectado eso. No lo descarto, pero nosotros lo que puedo decir es que no lo hemos detectado. Una pregunta para el doctor Zapatero, que comentaba que en los momentos finales de los pacientes que fallecían hubo acompañamiento, que esto fue una cosa que no se ha visto en otros hospitales, y cómo se organizó este momento, el acompañamiento del final. Por lo que veíamos cómo evolucionaba la enfermedad en los hospitales de Madrid, veíamos que la mortalidad estaba en torno al 10-11%, y habida cuenta el volumen de pacientes que íbamos a recibir en IFEMA, nos parecía importante plantear ese tipo de acompañamiento. Entonces diseñamos 4 boxes en cada uno de los 2 pabellones, en el 7 y en el 9, de tal forma que cuando la situación clínica del paciente se deterioraba, se avisaba a la familia y se le ofrecía la posibilidad de acompañar en las últimas horas. Esos 4 boxes tenían una entrada por la cual el familiar entraba, se le dotaba de los EPIs a 1 o 2 personas, y a su vez al paciente en últimas horas se le trasladaba a ese box, era un box más amplio, donde se permitía, por tanto, que estuviese acompañado de la familia. Se utilizó 3 veces dentro de los 16 pacientes que fallecieron, y la verdad es que la valoración por parte de la familia fue notable, de tal forma que lo dejaron por escrito. Y yo creo que fue una cosa, porque otra de las grandes tragedias que tiene esta enfermedad es que no se puede acompañar a los pacientes, ¿no? Yo creo que eso fue una buena idea que se nos ocurrió sobre la marcha cuando diseñamos un poco la estructura el primer día que estábamos allí, y yo creo que fue útil y ha servido de ejemplo, porque me consta que en otros hospitales después de eso se tomó nota para reproducir ese modelo. Y se mantuvo en la jerarquía de IFEMA, fue parecida a había neumólogos, o sea, hubo algún tipo de estructura jerárquica. Fue absolutamente multiespecialidad, con comportamiento, vamos, había todo tipo de especialistas, había internistas, había neumólogos, había cardiólogos, había médicos de familia, había dermatólogos, pediatras, es decir, ginecólogos viendo pacientes adultos con COVID. La verdad es que yo creo que la implicación de la clase médica, bueno, enfermería y de todas, en IFEMA fue espectacular. Yo creo que ahí se creó un espíritu de empatía y de implicación con el proyecto que fue espectacular. Yo creo en más de una ocasión he hablado del espíritu ese de IFEMA, que se contribuyó a crear, que todos estábamos allí con un objetivo común y con una idea común, que era ayudar a la gente, y allí daba igual la especialidad, pero uno se ponía a ver pacientes sin ningún tipo de problema. Y eso también fue una parte de las cosas salieron más o menos bien. Eso fue una cosa que la verdad fue bastante emocionante, la participación de todo tipo de especialistas en la atención a los pacientes. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Díaz. ¿Cómo crees que actúa el SARS-2 sobre el endotelio? Bueno, sobre eso también todos son especulaciones. No hay ningún estudio que haya testado esa cuestión de forma directa, pero los resultados, y dadas las altas complicaciones vasculares, no solo arteriales, sino también venosas, pues indican que el endotelio, que es sin duda el órgano más expuesto, el torrente circulatorio, los vasos sanguíneos, el órgano más expuesto a la viremia, ¿no? Sobre todo cuando la carga viral es elevada, pues todo cuanto desencadena de proceso inflamatorio, de proceso protrombótico, de tormenta de citoquinas, etcétera, etcétera, eso influye seguro sobre la disfunción endotelial, la vasoconstricción, mayor agregación plaquetaria a las paredes, es decir, el desarrollo de todas las complicaciones vasculares que se han visto, ¿no? Ese es un verdadero reto
para muchos científicos el tratar de dar respuesta a, una vez pasada la infección, el mantener la intensificación o intensificar terapias preventivas para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero también en el campo de la antiagregación y de la anticoagulación, si mantener o no profilaxis, cuánto tiempo extenderla, etcétera, y eso es por la alta incidencia de complicaciones vasculares. Muchas gracias, José Luis. Y esta es una pregunta para el doctor Piera, que ha presentado datos de atención primaria, pero comentan que este sistema también se ha implementado en el ámbito hospitalario, y si tienes datos de esto. Sí, el sistema, efectivamente os he presentado los datos de la atención primaria. Os he dicho antes que en atención primaria tenemos un solo sistema para toda la sanidad catalana, y me era más fácil conseguir o hacer los gráficos. Para la atención especializada, la sociosanitaria y la salud mental, también tenemos estos dos sistemas. No os he presentado los gráficos, pero os puedo decir que ahora mismo estamos alrededor de unas 15.000 videoconsultas diarias entre hospitales, salud mental y centros sociosanitarios, y unas 57.000 e-consultas también en estos centros. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Y con respecto a la aplicación que comentabas de autodiagnóstico, o sea, era el paciente el que pues, ponía los síntomas, y en base a eso pues tenía atención médica, o se le realizaba el test. ¿Cómo funcionaba la aplicación, como os he dicho antes, surgió con la idea de intentar hacer un mapa de calor para poder ver en qué zonas había más población con posibilidades o que pensábamos que podían estar infectados. Por tanto, es una app de autodiagnóstico que te hace una serie de preguntas, y estas preguntas, en función de las respuestas que dan, te estratifica a estos pacientes. Hay casos en el que te puede decir, tranquilo, no tiene pinta de que tengas el coronavirus. Hay otros casos en que dice, puede ser que estés empezando a tener síntomas, si te encuentras peor, haz esto y esto y esto. O en el caso en el que seguro que tú contestabas que sí a todas las preguntas, lo conectamos con el servicio de emergencias médicas que te contactaba de manera proactiva y te hacían una valoración telefónica, y si acaso te mandaban al equipo de emergencias a tu domicilio para hacerte una valoración con los pocos PCRs que teníamos en ese momento. Muy bien, pues muchas gracias. Pues ya tenemos que ir acabando. Muchas gracias a los tres ponentes por las presentaciones excelentes, y felicitar de nuevo por la labor de IFEMA. Muchas gracias también a todos los asistentes a la sesión, y esperamos pues, poder vernos pronto en el Congreso de la Sociedad, a ver si puede hacerse presencial.